Buenas, bienvenidos a la clase número 5 de esta unidad curricular, Fundamentos de Salud Comunitaria. Ya hemos terminado la primera unidad y con esta clase vamos a dar comienzo a la segunda unidad de nuestro recorrido, ¿sí? En esta segunda unidad lo que esperamos hacer es recorrer algunas de las distintas corrientes teóricas que abordan el proceso de salud de enfermedad, corrientes que se han desarrollado a lo largo del siglo XX. ¿Sí? Vamos a ver conceptos como el de medicina social, el de salud colectiva, la salud pública, la medicina preventiva, corrientes que implican distintas propuestas, distintas concepciones y distintas prácticas en salud, distintas políticas. Con lo cual vamos a adentrarnos en algunos de los debates que se han dado en las últimas décadas con respecto al proceso de salud de enfermedad. En la siguiente unidad, en la unidad 3, vamos a avanzar con algunos casos concretos, conocer un poco de los sistemas de salud y de las políticas concretas que se han desarrollado a lo largo del siglo XX y comienzos de este siglo, y los avances y retrocesos que se han dado en esos casos. En este primer encuentro de esta unidad vamos a entrarnos en lo que se conoce como la medicina social latinoamericana. La medicina social latinoamericana, por ahora, en este momento, vamos a pensarla, ¿sí?, como una corriente de pensamiento que estudia la salud y enfermedad de la colectividad, ¿sí?, de los colectivos humanos, como una expresión de los procesos sociales. Es decir, una corriente que va a intentar hacer un vínculo entre los modos de enfermar y los modos de vivir saludablemente de las poblaciones con los procesos políticos sociales que se dan en esas mismas poblaciones, ¿sí? Y van a hacer un énfasis en la necesidad de analizar estos fenómenos de salud y enfermedad dentro de esos contextos, ¿sí? Es decir, la necesaria vinculación que hay que hacer entre los fenómenos de salud y enfermedad, entre los modos en los que enfermamos, los modos que vivimos, con el contexto político-económico en el que estamos inmersos, ¿sí? Alejándose de las concepciones que abordaban la salud y sobre todo la enfermedad como un hecho meramente biológico. Ya estuvimos viendo en la primera unidad, hemos hecho un recorrido sobre distintas concepciones de salud, y hemos visto que hay concepciones que intentan alejarse del énfasis en lo biológico, que ha primado históricamente y que podemos decir que en el sentido común sigue hegemonizando la concepción sobre la enfermedad. Entonces esta corriente lo que va a intentar hacer es hacer un fuerte vínculo entre los procesos de salud y enfermedad y los procesos políticos sociales en los que viven las poblaciones. Vamos a empezar en una primera instancia con esta tentativa de definición y vamos a ir profundizando un poquito más a medida que vayamos avanzando en la clase para ver bien de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de medicina social latinoamericana. En un primer momento igual vamos a hacer un recorrido histórico para ver los orígenes del concepto de medicina social, que en realidad se utiliza por primera vez en otro tiempo y en otro lugar, ¿sí?, a mediados del siglo XIX, en la Europa occidental. Es un concepto que surge ya en el siglo XIX, ¿sí? Una Europa que en ese momento estaba marcada por características que eran consecuencia del fuerte desarrollo industrial que se venía dando ya desde hace mucho tiempo, pero que cobra un impulso muy grande en el siglo XIX, con diferencias entre los distintos países, pero es un camino que podemos decir que se va generalizando, ¿sí?, en distintas etapas, pero que se va generalizando en todo el continente. Y podemos pensar principalmente Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, algunos de los países donde ese desarrollo se da más marcadamente, que lleva aparejado una migración de las poblaciones rurales hacia las ciudades, ¿sí? Empieza a haber un aumento de las poblaciones urbanas y una sobrepoblación de las ciudades, ¿sí? Se empieza a producir un crecimiento muy grande de la población, sobre todo la población que va a estar relacionada con el trabajo
en esas industrias que se están desarrollando, ¿sí? Esto genera no solo un crecimiento, sino una concentración de esta incipiente población obrera que se va a ubicar en las ciudades y que va a llevar a mediados del siglo XIX en estos países de Europa a unas condiciones de vida precarias que no tienen que ver, por un lado, con las formas en las que se empiezan a desarrollar los trabajos industriales, ¿sí? Las características de estos trabajos, ¿sí? Estamos en una época donde todavía no existían las regulaciones sobre la jornada laboral, ¿sí? Así que hablamos de jornadas laborales que se extendían más allá de las 12 horas, por ejemplo. No había regulaciones sobre el trabajo infantil tampoco. Había muy poco cuidado para evitar los accidentes de trabajo. Y esto, sumado a la concentración, el hacinamiento que se produce en las ciudades, va a llevar a que este crecimiento, estas incipientes poblaciones obreras, vean de la mano con su inserción en las ciudades y en el trabajo industrial, vean deterioradas sus condiciones de salud. Y esto empieza a ser registrado y denunciado por ciertos pensadores, ciertas organizaciones, movimientos políticos, a los que se les hace evidente, ¿sí? En ese momento, el vínculo entre las condiciones de vida de estas poblaciones, ¿sí? Y el deterioro en sus condiciones de salud. Y estamos hablando de un momento histórico que ha sido llamada la época de las revoluciones, porque estas mismas poblaciones que han visto deterioradas sus condiciones de salud, que han sufrido los efectos del trabajo industrial en carne propia, empiezan a ser partícipes de movimientos políticos sociales que empiezan a reclamar, ¿sí? Transformaciones y cambios en esas condiciones de vida, ¿sí? No nos vamos a meter ahora en las características de estas llamadas revoluciones, de estas revueltas sociales que aparecen en distintas ciudades a lo largo de estos años y que ya habían aparecido algunas a principios del siglo XIX. Es un siglo muy, muy convulso y muy lleno de conflicto social, el siglo XIX. Pero sí vamos a resaltar que es precisamente en este momento de convulsión política donde aparece por primera vez el concepto de medicina social, ¿sí? Particularmente en el año 1848 es donde se usa por primera vez el concepto de medicina social para hacer referencia a esta necesidad de pensar la salud vinculada a las condiciones sociales de vida, ¿sí? Vamos a ver ahora algunas de las frases que aparecen en los escritos de esa época, de algunos de los referentes de lo que en ese momento se llama medicina social. En principio una frase de Rudolf Virchow, que es un patólogo que vivía en Alemania en ese momento, diciendo: los sujetos de la terapia no son enfermedades, sino condiciones. En todas partes estamos solo interesados en cambiar las condiciones de vida. Es decir, hablamos de correr el énfasis de lo que son las terapias tradicionales y correr el énfasis de las terapias solo en las enfermedades como hechos biológicos y apuntar a modificar las condiciones de vida de las poblaciones. Y vamos con una frase un poco más larga de Jules Goering, es un francés a quien se le atribuye la creación del concepto de medicina social. Es muy interesante lo que él plantea. Un gran interrogante está presente hoy día entre todos nosotros. ¿Cuáles serán los efectos de salarios más altos y horas de trabajo más cortas? Examinado a la luz de la medicina social, esta pregunta se responde fácil y satisfactoriamente. Horas de trabajo más cortas significarán menos fatiga para el trabajador. Altos salarios significarán mayor energía y mayor bienestar, ya que el obrero será capaz de obtener más y mejor alimento. Las consecuencias fisiológicas de estos factores, que parecieran perjudiciales para la industria, resultarán de hecho en una fuerza de trabajo mejor y más productiva, ¿sí? Atacando directamente las condiciones de trabajo, ¿sí? Y llamando a incluso tener en cuenta que esto va a implicar una mayor productividad para las industrias, ¿sí? Es interesante tener en cuenta que en las siguientes décadas van a cobrar mucha fuerza estos reclamos por la limitación de las jornadas laborales, por la mejora de las condiciones,
y son cuestiones que, como sabemos, se fueron cumpliendo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí? Fueron tomados y hoy en día considerados derechos básicos de los trabajadores, ¿sí? Ya en ese momento se veía la necesidad de pensar la salud vinculada a estas cuestiones. En las siguientes décadas, este concepto, este desarrollo, que no tuvo una profundización teórica, ¿sí? en cómo era específicamente ese vínculo, cómo se producía la enfermedad, si la pensamos vinculada a lo social, pero que sí tuvo fuerza a mediados del siglo XIX como concepto, como propuesta, va perdiendo fuerza, podemos decir que desaparece un poco. Algo que podemos vincular a la hegemonía que empieza a tener a fines del siglo XIX la teoría microbiana, ¿sí? Y la explicación de las enfermedades a partir de la presencia de un agente biológico, ¿sí? Una concepción que hegemoniza completamente las explicaciones, los modelos explicativos de los procesos de salud o enfermedad hasta prácticamente el día de hoy, si bien, por supuesto, muy cuestionada. La medicina social como concepto vuelve a tomar fuerza, ¿sí? Ya en nuestro contexto, en Latinoamérica, en las décadas del 60 y 70, ¿sí? En una época la época de posguerra, ¿sí? Una época que es considerada como una de las épocas de mayor desarrollo económico en las sociedades industrializadas del mundo occidental. Y que ese desarrollo se esperaba o se intuía que iba a llevar a unas condiciones de salud cada vez mejores, es decir, que la salud iba a acompañar necesariamente el desarrollo económico. Y eso ya en la década del 60 aparece como evidente que no es así, ¿sí? Empiezan a aparecer algunos indicadores de que eso no está ocurriendo, ¿sí? Un ejemplo puede ser el aumento de la mortalidad infantil, uno de los indicadores que más se utiliza para medir el desarrollo en salud de los países, que empieza a aumentar, y esto podemos decir que se da a pesar de que empiezan a aparecer nuevas tecnologías y que hay un aumento del gasto en salud en los países industrializados, y sin embargo este aumento del gasto no va aparejado de una mejora en los indicadores, ¿sí? Otra cuestión que podemos mencionar como un elemento acá a tener en cuenta es el que aparecen nuevos problemas de salud, accidentes de trabajo, que siguen al día de hoy siendo una problemática muy frecuente, y las enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Todos los factores vinculados a la mortalidad cardiovascular, ante los cuales el modelo explicativo de la teoría microbiana no se aparece como limitado, ¿sí? Es un modelo que no logra explicar estas enfermedades, y que vuelve evidente la necesidad de buscar nuevos modelos explicativos y nuevas formas de abordar, ¿sí? Más allá, corriéndonos de los modelos que se venían usando para las enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? Aparece una insuficiencia del paradigma dominante en las ciencias de la salud en ese momento, que lleva a que algunos pensadores, algunos teóricos empiecen a buscar nuevas maneras de explicar cómo se da el proceso de salud de la enfermedad. Y una de las cuestiones que aparece también con fuerza es que empieza a haber una convivencia de dos tipos de patologías, podemos agruparlas en dos grandes grupos, ¿sí? Porque las enfermedades crónico-degenerativas empiezan a aparecer como preocupación importante, porque las poblaciones de los países más desarrollados, más ricos, más industrializados, ¿sí? Empiezan a envejecer, y ahí es donde aparece con fuerza, empieza a pesar la mortalidad cardiovascular, ¿sí? Y la preocupación por las enfermedades crónicas, las condiciones crónicas de salud. Pero también lo que aparece es que las enfermedades infectocontagiosas, para las cuales los modelos existentes hasta el momento y que hegemonizaban las explicaciones habían dado cierta respuesta, y parecía que tenían las armas, tenían los elementos necesarios para poder solucionar esos problemas de salud, ¿sí? Vinculados al mundo del infecto contagioso.
Esas patologías siguen siendo prevalentes, ¿sí? Y aparecen fuertemente vinculadas a la pobreza. Es decir, que evidencian una diferencia en el acceso a las terapéuticas en salud, ¿sí? Terapéuticas existentes y tecnologías existentes que no aparecen como disponibles para toda la población, ¿sí? Aparecen como disponibles para ciertos estratos, pero en otros estratos siguen todavía vigentes y prevalentes patologías que empiezan a ser asociadas fuertemente a la pobreza, a las condiciones de vida precarias, ¿sí? Entonces conviven en estas sociedades, ¿sí? Patologías, enfermedades, problemas de salud vinculados a la pobreza y a la riqueza, para decirlo llanamente. Y esto se ve reflejado en una estructuración del sistema de salud, ¿sí? El sistema de salud empieza a estar estructurado también por estratos, ¿sí? Efectores de salud diseñados para poblaciones más pobres y efectores de salud diseñados para poblaciones más pudientes. Y es para resaltar que, al igual que había sucedido en Europa en el siglo XIX, ¿sí? Que el concepto de la medicina social había surgido al calor de la conflictividad social y de los reclamos por mejoras en las condiciones de vida. Algo similar sucede en Latinoamérica. El resurgimiento de la medicina social se da en un contexto de mucha conflictividad, y las décadas del 60 y del 70 son años en los que en nuestro continente aparecen movimientos revolucionarios, ¿sí? Donde aparece como protagonista los movimientos campesinos, el movimiento obrero organizado, el movimiento universitario, ¿sí? Muchísima conflictividad, y es en este contexto en donde se da este resurgimiento de la medicina social latinoamericana. Nace ya en profundo contacto, ¿sí? con estos reclamos y con estos movimientos políticos. Y al igual que había sucedido en Europa, podemos decir que es en varios países al mismo tiempo donde estas reflexiones se empiezan a dar, ¿sí? Acá tenemos una lista de algunas de las referentes de algunos países de Latinoamérica. No están todas las referentes, por supuesto, algunas de las personas que estaban presentes en aquellos inicios y que aportaron al impulso en los orígenes de la medicina social latinoamericana, ¿sí? Y es para resaltar también que los primeros encuentros, los intercambios entre miembros de estos países, ¿sí? Suceden en momentos en los que algunos de estos países estaban viviendo procesos dictatoriales violentos, ¿sí? Y contextos de mucha persecución, y que algunas de estas personas, María Isabel Rodríguez, por ejemplo, de El Salvador, se tuvieron que exiliar de sus países, y algunos de estos viajes y algunos de estos encuentros tienen que ver con estos procesos de exilio, ¿sí? Y suceden en estos contextos de mucha violencia política. Vamos a detenernos por un momento en la figura de Juan César García, ¿sí? No simplemente porque sea argentino, ¿sí? Juan César es un médico y sociólogo argentino muy poco conocido en nuestro país, lamentablemente. No solo por la nacionalidad, sino porque Juan César es considerado uno de los principales impulsores de la medicina social latinoamericana, ¿sí? Juan César es un médico formado en La Plata, pediatra, que trabaja como pediatra en sus inicios. Luego se va a estudiar sociología a Chile y finalmente viaja a Estados Unidos como investigador y ingresa a trabajar como asesor en la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Desde 1966, por casi 20 años, trabaja como asesor en esa organización. Y es desde ese puesto que Juan César va a empezar a realizar viajes por Latinoamérica, ¿sí? En un principio, en el contexto de una investigación sobre la educación médica en las distintas facultades de medicina de distintos países, y Juan César va a empezar a conocer de primera mano cómo es la educación médica en distintos lugares de Latinoamérica, y con un principal interés en relevar cuál es el rol de las ciencias sociales en esa educación médica, ¿sí? Y una de las conclusiones a las que llega es que falta desarrollar no solo la presencia de las ciencias sociales en la educación, sino que hay que repensar los marcos teóricos que se están utilizando
para pensarnos. ¿Está bien? Juan César va a empezar a impulsar reuniones entre distintos referentes de distintos países de Latinoamérica, algunos de los cuales los vimos en la diapositiva pasada, para poder repensar el rol de las ciencias sociales no solo en la educación médica, sino en la práctica en salud en general. En estas primeras reuniones, ¿sí?, lo que aparece con fuerza, que es algo que tal vez no había aparecido cuando surge el concepto de la medicina social en el siglo XIX, ¿sí?, en esta ocasión sí va a aparecer con fuerza, que es la necesidad de hacer un desarrollo teórico, ¿sí?, de los postulados que se estaban enunciando, ¿sí? Si nosotros vamos a empezar a pensar que el proceso de salud-enfermedad está vinculado en una relación con los procesos sociales, los procesos políticos que emergen, estos encuentros se van a centrar en intentar hacer un desarrollo teórico de cómo es específicamente ese vínculo entre salud-enfermedad y procesos sociales, ¿sí? ¿Cómo podemos explicar el proceso de salud-enfermedad si lo estamos pensando en estos términos, ¿sí? Va a haber un énfasis en desarrollar un nuevo marco conceptual, teórico-metodológico, ¿sí?, que pueda dar lugar a nuevos modelos explicativos, ¿sí? Hay muchísimo énfasis en la necesidad de explicar y desarrollar teóricamente estos postulados. Que por supuesto no es que no había modelos explicativos, no es que no había una presencia de ciencias sociales en salud, si bien en la educación médica siempre fue algo dejado de lado, nunca fue protagonista, pero sí había teorías dominantes, que eran las teorías dominantes y que hegemonizaban las ciencias sociales en esa época y hegemonizaban el pensamiento en ciencias sociales en salud específicamente, ¿sí? Para ese momento, la corriente que hegemonizaba las discusiones y los modelos explicativos en salud era la corriente del funcionalismo, ¿sí? Vamos a aclarar en este punto que no podemos hacer un desarrollo muy extenso de lo que es el funcionalismo. Vamos a resaltar algunos puntos, ¿sí?, y vamos a terminar siendo esquemáticos necesariamente, ¿sí? Pero por lo menos queremos señalar algunos elementos distintivos del funcionalismo y ver cuáles eran los problemas que se le señalaban a la hora de explicar el vínculo entre salud, enfermedad y procesos sociales, ¿sí? La teoría funcionalista lo que propone para explicar el funcionamiento de las sociedades, ¿sí?, es entender a la sociedad como una totalidad, ¿sí?, que va a disponer de mecanismos propios que son capaces de regular los conflictos y las irregularidades, ¿sí? Es decir, que la socialidad como totalidad, al tener mecanismos que pueden regular los conflictos, va a ser una totalidad que va a tender al equilibrio, ¿sí? Y si esto les suena es porque es muy parecido a los conceptos de equilibrio que se usan en la biología, ¿sí? El funcionalismo va a ser un paralelismo entre el funcionamiento de los organismos biológicos, el concepto de homeostasis, los conceptos de equilibrio, ¿sí?, donde los organismos biológicos aparecen regulando todo el tiempo las condiciones del medio ambiente para mantener un equilibrio interno. Se va a hacer un paralelismo y se va a pensar a las sociedades funcionando de la misma manera, es decir, las sociedades funcionando al modo de un organismo biológico, ¿sí? ¿Sí? Y una capacidad de la sociedad, del sistema, ¿sí?, de funcionar como un engranaje, ¿sí?, y a través de normas y sanciones corregir esos equilibrios y corregir esos conflictos. Es decir, podemos decir que es un abordaje optimista en las sociedades y que las dé con capacidades de estar regulando permanentemente el conflicto, ¿sí? Lo que va a aparecer en estas primeras reuniones, impulsadas en parte por Juan César García y por otros referentes que trabajaban también en la Organización Panamericana de la Salud, María Isabel Rodríguez de El Salvador, Miguel Márquez de Ecuador y muchos otros, es una crítica al funcionalismo, ¿sí? Una crítica que tiene que ver en parte con que
la concepción de una sociedad que tiende al equilibrio, ¿sí?, no permitía pensar la posibilidad de cambio, ¿sí? Lleva a pensar en una sociedad estable a lo largo del tiempo, ¿sí?, que se autorregula, que logra llegar permanentemente al equilibrio y no permite pensar en procesos de transformación de las estructuras sociales. Es decir, que una de las críticas que se le va a hacer es que el funcionalismo lleva a pensar a las sociedades como estáticas a lo largo del tiempo y naturaliza las injusticias que se suceden al interior. Naturaliza, por ejemplo, la estratificación social, el hecho de que estemos en sociedades que tienen distintos estratos, en las que conviven personas que tienen mayores medios que otros, ¿sí?, que les permite mayores desarrollos que a otros, ¿sí? Esto va a estar naturalizado y no va a aparecer la posibilidad de pensar, ¿sí?, teóricamente los procesos de transformación social. Es decir, que los fenómenos sociales van a aparecer como estáticos, ¿sí? Y a la hora de pensar cómo actúa el funcionalismo en salud, ¿sí?, la enfermedad en salud va a aparecer como una desviación, ¿sí?, como algo que escapa al equilibrio, y la respuesta que da la sociedad en salud va a ser esa regulación que va a intentar acabar con esa desviación, va a intentar restaurar el equilibrio. Pero una de las críticas que se le hace a este enfoque es que aparece el sistema de salud o el área de salud como un servicio con vida autónoma. Es decir, se hace un análisis de cómo funciona la salud separado, ¿sí?, como un elemento separado de las condiciones materiales de vida, ¿sí? Entonces, no aparece inmerso realmente en los contextos sociales y políticos, en los procesos de vida de las poblaciones. Y por último, mencionar también otro elemento que es muy propio de las ciencias sociales de esa época, que es que sigue apareciendo algo que viene de las ciencias exactas, que es el dualismo sujeto-objeto, ¿sí?, que es que el concepto de que el investigador se acerca a su objeto de investigación, ¿sí?, y lo puede analizar imparcialmente como si fuera una cosa, a pesar de que estamos hablando de análisis de procesos humanos, ¿sí?, a pesar de que estamos analizando situaciones en donde están inmersas relaciones sociales y donde el propio investigador va a estar inmerso, no es ajeno a esas relaciones sociales, ¿sí? Las críticas que les hacen estas primeras reuniones incipientes de la medicina social es que este dualismo sujeto-objeto no permite pensar, ¿sí?, el posicionamiento político del investigador, que también va a ser un sujeto político, por supuesto, y que también va a ser un sujeto inmerso en esas mismas relaciones sociales. Una de las más importantes reuniones que se da es la reunión sobre enseñanza de las ciencias sociales en la Facultad de Ciencias de la Salud en Cuenca, en 1972, ¿sí?, donde se plantea la necesidad de un modelo alternativo en ciencias sociales basado en dos características principales. La primera va a ser centrarse en el análisis del cambio, es decir, abandonar estos modelos que toman a las sociedades humanas como fenómenos estáticos, ¿sí?, y que impiden pensar la posibilidad de un cambio social. En esta reunión se va a decir que los desarrollos teóricos tienen que centrarse en el análisis de las transformaciones sociales y tiene que ser un punto central, ¿sí?, porque recordemos que está surgiendo esta corriente teórica en un momento político donde aparece como central la necesidad de una transformación social. Entonces, estos desarrollos teóricos no van a ser ajenos a eso y van a poner este punto como central a la hora de pensar desarrollos teóricos, ¿sí? Y el segundo punto tiene que ver con permitir un análisis a distintos niveles. Es decir, que estos cientistas sociales lo que van a plantear no es que tiene que desaparecer la biología, ¿sí?, no es que tiene que desaparecer el análisis de hechos concretos que puedan darse en un cuerpo humano, sino que tenemos que pensarlo en distintos niveles, ¿sí? Y puede aparecer la biología en un cierto nivel, ¿sí?, pero si la vamos a pensar vinculada a procesos sociales, tenemos que pensar lo social en un nivel distinto a la biología, ¿sí?
Y esto tiene que ver, y lo vamos a ver con mucho más detalle la semana que le sigue a esta, en el próximo encuentro teórico, en el próximo taller, tiene que ver con que si bien ya había un reconocimiento a nivel generalizado de que las condiciones sociales tenían algo que ver e influían en las posibilidades de enfermar, elementos, por ejemplo, como la falta de educación o como los ingresos económicos por debajo de los niveles necesarios para la vida, aparecían como factores vinculados a la enfermedad, pero aparecían al mismo nivel que, por ejemplo, un defecto genético o que, por ejemplo, algún factor biológico vinculado a esa misma enfermedad. Es decir, que el análisis igualaba, ponía al mismo nivel cuestiones, ¿sí?, que pertenecían a ámbitos muy distintos y que en esta reunión de Cuenca se ve la necesidad de empezar a hacer un desarrollo teórico que permita el análisis de distintos niveles. Es decir, no podemos igualar factores biológicos a factores sociales. Requieren análisis separados, ¿sí? Y a lo sumo los debates teóricos van a empezar a ser cómo se hace la relación entre esos niveles, cuáles son los niveles que priman, ¿sí?, cuáles son los niveles preponderantes más importantes en los modelos explicativos, ¿sí? Pero necesariamente van a pensar que esos niveles son distintos, ¿sí?, y que no pueden igualarse en condiciones que no son cualitativamente iguales esos factores. Después de unos cuantos años de encuentros, de intercambio, de cooperación y de mucho desarrollo teórico, mucho desarrollo de investigaciones, ¿sí?, en medicina social, que ahora en las siguientes diapositivas vamos a ver un poco algunos de los aportes teóricos que aparecen. Pero mencionamos que en 1984, a partir de un nuevo encuentro y muy pocos meses después del fallecimiento de Juan César García, se funda la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ¿sí?, la ALAMES, organización que sigue existiendo y sigue activa al día de hoy, y que en su carta fundacional se plantea como objetivos orientar en su conjunto a cohesionar y potenciar la corriente de medicina social, es decir, continuar esta tarea que se estaban dando en esos primeros años de propiciar encuentros, de propiciar intercambios, de propiciar discusiones y debates entre miembros de distintos países y proyectar en mejor forma la problemática sanitaria por las vías de la investigación, la docencia, los servicios, el trabajo directo con grupos de población y la acción solidaria. Es decir, enfrentar el problema de salud y enfermedad en distintos frentes. Repensar la investigación, repensar la educación médica, repensar la organización de los servicios de salud, ¿sí?, y tener en cuenta siempre, a la medida que se desarrolla el trabajo teórico, el trabajo a la par con los grupos de la población. Es decir, no separarse de las demandas de los colectivos sociales, sino que las investigaciones estén en colaboración estrecha con esas necesidades y que partan de esas necesidades y que esos grupos poblacionales puedan ser incluso partícipes directos de esas investigaciones. Y si tenemos esto en cuenta, ¿sí?, podemos repensar esa definición tentativa que dimos al principio de la clase de la medicina social latinoamericana como una corriente de pensamiento que estudia la salud y enfermedad colectiva vinculada con los procesos sociales, y podemos repensarla en realidad como un movimiento político, ¿sí? Va a convertirse en un actor que va a tomar parte en los conflictos, ¿sí?, que va a, incluso en la primera declaración de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, hay fuertes declaraciones y fuertes demandas relacionadas con conflictos políticos que se estaban viviendo en Latinoamérica en ese momento, con lo cual pasamos a considerar a la medicina social como un movimiento político, un actor activo en los procesos de lucha, en los procesos de transformación en los distintos países de Latinoamérica y que sigue activa al día de hoy. Bueno, y vamos a terminar
en la clase de hoy con algunos aportes de esos primeros tiempos de la medicina social latinoamericana, aportes que vamos a ir desarrollando en las próximas clases, pero por lo menos para hacer un pequeño esquema de algunos de los cambios más importantes que se dan a nivel teórico a la hora de pensar el proceso de salud-enfermedad, ¿sí? En una primera instancia, lo que podemos decir es que cambia radicalmente el objeto de estudio, ¿sí? La ciencia, hasta ese momento, venía pensando en estudiar las enfermedades como entidades biológicas, donde la ciencia biológica era la que definía lo que era una enfermedad, era la que definía los factores asociados. El objeto de estudio para la medicina social latinoamericana va a ser el proceso de salud-enfermedad, es decir, nos corremos de una entidad estática como una enfermedad, ¿sí? Una entidad biológica, nos corremos de esa entidad estática y pasamos a pensar en términos de procesos y procesos colectivos, es decir, procesos que están vinculados a las condiciones de vida de poblaciones, ¿sí? Y procesos en los que esas poblaciones van a tomar parte activa en definir de qué se tratan los procesos de salud y la enfermedad. Ya no va a ser la biología la que defina cuáles son los objetos de estudios, sino que van a ser las propias poblaciones y estos investigadores de la mano de los desarrollos en ciencias sociales, los que definan cuál va a ser ese objeto de estudio, los que definan cuáles van a ser las prioridades de investigación. Aparecen también de la mano de este cambio en el objeto de estudio un nuevo modelo de causalidad, ¿sí? Si hasta entonces veníamos pensando en modelos unicausales, sobre todo vinculados a las enfermedades infectocontagiosas, o multicausales, sobre todo vinculados a las enfermedades crónico-degenerativas, donde ya la unicausalidad no era suficiente, pero aparece la multicausalidad como modelo explicativo, ¿sí? Esto se deja de lado y aparece un abordaje de la dimensión social en su especificidad, ¿sí? Haciendo referencia a lo que comentábamos hace un poquito, esta cuestión de no igualar en cualidad a los distintos factores que aparecen asociados a la enfermedad, no pensar que el peso explicativo, por ejemplo, de una mutación en un gen puede ser equiparable al peso explicativo de condiciones sociales o que puede ser investigada de la misma manera, ¿sí? La medicina social latinoamericana va a plantear que estos factores sociales tienen que tener su propio abordaje, tienen que ser pensados específicamente y que su vínculo con los efectos biológicos tiene que ser pensado específicamente, ¿sí? Ahí, por supuesto, que va a haber mucha divergencia en la manera en la que se piensa ese vínculo y mucho debate, pero sí hay un acuerdo en la necesidad de ese desarrollo teórico. Y con estos nuevos desarrollos teóricos van a aparecer nuevas categorías, ¿sí? Porque se hacen necesarias nuevas categorías para poder hablar de procesos de los que hasta ese momento no se hablaba. En un primer momento, en el desarrollo de la medicina social latinoamericana, la teoría que va a predominar en las explicaciones y en las primeras investigaciones va a ser el materialismo histórico, ¿sí? Proveniente del marxismo, ¿sí? Por supuesto que no va a ser completamente homogéneo la presencia del marxismo en las producciones, ¿sí? Había, por supuesto, diversas corrientes e incluso corrientes que no eran marxistas, ¿sí? Pero sí va a ser lo que va a predominar en esas primeras investigaciones, fines de los 70, comienzos de los 80, apareciendo categorías propias del marxismo como la clase social, el proceso de trabajo y reproducción social, ¿sí? Que va a llevar a que aparezcan nuevos en principio una nueva relación entre el sujeto y el objeto. Si vamos a empezar a pensar a las investigaciones sociales en salud vinculadas a los procesos de transformación, vinculadas a los cambios en las relaciones sociales, ¿sí? Los investigadores van a dejar de pensarse como agentes externos, ¿sí? Como agentes imparciales, neutros, que no tienen nada que ver con esos procesos, y van a reconocer sus filiaciones políticas y van a reconocer, ¿sí? Para decirlo de una manera muy burda, de qué lado de la cancha están parados, ¿sí?
y van a ser un vínculo directo con organizaciones sociales y políticas, como decíamos, desarrollando investigaciones que parten directamente de necesidades planteadas por esas organizaciones e investigaciones en las que esas organizaciones y movimientos políticos van a ser partícipes directos, ¿sí? Y por último, mencionar algunos de los temas nuevos que surgen. ¿Sí? Con todo este desarrollo teórico van a aparecer temas que van a hegemonizar la producción teórica de estos pensadores en un principio. Sobre todo, el trabajo aparece con mucha fuerza. Si pensar los procesos de trabajo aparece con mucha fuerza en un primer momento. Pero también el pensar los servicios de salud, las políticas, la educación, las violencias, el medio ambiente, el género y la cultura, ¿sí? Todo vinculado a la salud, ¿sí? Y todos desarrollos teóricos que se siguen dando al día de hoy y que siguen produciendo nueva información y nuevos debates vinculados a estas cuestiones, ¿sí? Bueno, por ahora vamos a dejar acá, ¿sí? Como les mencioné, vamos a seguir desarrollando algunos de estos debates en las próximas clases. ¿Bien? Gracias por compartir este encuentro.